Bueno, las fotografías, Capituler, son una parte de nuestro día a día. Antes había que andar con una cámara, había que llevar el rollo a revelar, te encontrabas con fotos que tenían el dedo marcado, que no se veía nada, o te pegabas un condoro, abrías la cuestión antes y se te velaban todas las fotos y las perdías. Hoy día, gracias a la tecnología, podemos tenerlas en nuestro teléfono. Pero ¿cuánto disfrutamos la fotografía? ¿Hace cuánto que usted no mira, por ejemplo, la fotografía de sus últimas vacaciones? Ay, justo lo hice hace poquito. Mira, no me sirvió el ejemplo. No, no te sirvió, no, pero es sirvió verdad, uno se da cada vez menos tiempo y de hecho he descubierto ahora fotos que sacamos hace harto rato. Porque justo pillaste el computador, el disco duro, que cambiaste el teléfono. Bueno, las fotografías son parte de nuestra historia, nos recuerdan momentos importantes y es lo que queremos conversar con nuestro querido Luis Amendrael, nuestro arquitecto que nos muestra también la historia de fotógrafos de nuestro país, de nuestra región y también la importancia de la fotografía hasta el día de hoy, porque hoy día una foto que uno quiere mucho la manda a revelar, ¡pum! Y la pones en un cuadro para que no quede en el computador. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, y ustedes, chiquillos, qué entretenida conversación sobre las fotos, justamente, el valor de la fotografía y cómo a nosotros de repente pasa desapercibido, como estamos acostumbrados al teléfono, a sacar fotos en cualquier momento, acumulamos de repente muchas fotos. Pero claro, Luis toca un tema muy importante, que es cuando uno tiene que sacar las fotos con la cámara, el rollo, 36 posibilidades nomás, vaya a saber uno cuál salía buena. Entonces, claro, hay un tema importante ahí de cómo nosotros vemos las fotografías. E históricamente, los fotógrafos también han tenido ese trabajo, y han tenido un trabajo mucho más importante también de difundir y divulgar los paisajes y, por supuesto, las ciudades de nuestro país. Oye, muchas personas que... verdad... Sí, muchas personas que se sacan ahí las fotos, las selfies, las miran, no me gustan, como 20, y gastan más de un rollo ahí tratando de elegir una foto. Y lo otro me acordaba de Coldplay. El otro día, no recuerdo dónde estaba, pero dentro del show, en una de sus canciones, el vocalista paró el show y dijo, por favor, por una sola canción, y en español lo trató de decir, por una sola canción, sientan el show, bajen los celulares, apaguen las cámaras, y vivan esta canción. Qué importante, sí, es relevante. Hoy día estamos muy esclavos también de capturar todo en nuestro teléfono, transmitir en vivo, qué sé yo, pero eso más por el like. En el caso del fotógrafo que nos vas a presentar hoy, que es Enrique Mora, ¿cierto? Nos trae otro tipo de recuerdo. Es arte, ¿no? Cuando hablamos de la fotografía profesional, estamos hablando de arte, de cultura. ¿Qué sería de este espacio, cierto, Luis Almendrail, sin el trabajo de tantos fotógrafos, ya sea profesionales como amateur? Pero queremos conocer el trabajo de Enrique Mora, quien visitó en muchas oportunidades la ciudad de Concepción. Claro, Enrique Mora Ferraz fue un fotógrafo español. Él nació en la zona de Aragón, se formó como tal en Barcelona como fotógrafo profesional, porque era fotógrafo profesional. Ahí lo tenemos a la izquierda en esa fotografía publicada por Santiago Nostálgico. Y lo interesante de Enrique Mora es que llegó a Chile bajo extrañas circunstancias en 1911. Arribó primero a Puerto Montt y después se desplazó a Santiago, y en el año 1930 él establece un estudio fotográfico, ¿okay? Un estudio profesional fotográfico, y además comienza a registrar paisajes de la ciudad, de los campos, de diferentes ciudades. Empieza a viajar por el país, de norte a sur, capturando diferentes escenas de las ciudades chilenas. Todo eso se transforma en un gran pool fotográfico que termina siendo una colección de postales que comienzan a venderse, y la gente comienza a mandar estas postales hacia afuera. Similar a lo que pasó con otros fotógrafos o casas fotográficas como Ragua, como Hans Frey, por ejemplo, que también tenían la misma lógica. Entonces la gente podía ir a comprar una postal de, no sé, quiero mandar un recuerdo a alguien que está en el extranjero, y mandaba las postales que hoy en día, a la fecha, se transforman en un testimonio importantísimo de cómo eran las ciudades chilenas en aquel entonces. Por ejemplo, la foto anterior mostraba la iglesia de las Trinitarias de Cochrane con Aníbal Pinto, y aquí estamos viendo la calle O'Higgins, ambas fotos registradas en la década del 30. Es un Concepción que fue severamente destruido en el terremoto de 1939, en el cual podemos apreciar muchos detalles de cosas que ya no existen. Por ejemplo, en esta misma foto, vemos ahí en primer plano el edificio del Club Concepción antiguo. Está ubicado donde está actualmente, en O'Higgins, entre Rengo y Caupolicán. Más allá vemos la torre de la iglesia de Santo Domingo, un poco más allá vemos el río Biobío, magnífico, ¿cierto? Gigante, lleno de agua. El gasómetro también vemos, y bordeando el Cerro Caracol, los edificios del Hospicio también, que eran una larga construcción que bordeaba la calle Víctor Lama. Es muy importante la labor de Enrique Mora como documentos, como para, digámoslo así, él como alguien que estaba documentando los paisajes urbanos, y que hoy
todo su trabajo pasa a ser un testimonio importante de cómo fueron las ciudades chilenas, y por supuesto también Concepción. Qué importante el poder ir haciendo esta memoria y también entender, porque claro, nos vamos acostumbrando a los nuevos tiempos, pero en esta época era muy distinto sacar una fotografía en cuanto a la técnica, en cuanto a la exposición, en cuanto a, imagínate aquí, la altura para sacar una foto precisa, para el color, qué sé yo, la iluminación. Es una técnica muy, muy distinta a la que se puede implementar hoy día, porque hoy día la tecnología básicamente te permite, pum, el poner en un trípode, mandar la foto y hace todo en la cámara. Regular las luces incluso desde el aparato. Aquí estamos Todo. revisando, mira, el perfil de Aníbal Pinto, esto justo frente a la Plaza de la Independencia de Concepción, con ese edificio municipal, ¿verdad? Ahí ya era la municipalidad, Luis, o ya había dejado de estar en ese lugar. No, ahí estaba nuevecito de paquete el edificio, estas fotografías de mediados de los años 30, 1936 aproximadamente. Vemos el edificio de la municipalidad, impecable, ¿cierto? Más al fondo vemos la cúpula del edificio Irmas, que está en Colo Colo con la Rosarana, y a la derecha de la municipalidad tenemos el Palacio de Tribunales y hacia la esquina con O'Higgins el edificio de la Intendencia. 3 edificios que formaban parte de este perfil cívico frente a la Plaza Independencia, y justamente la técnica, o sea, en este caso el fotógrafo se subió a las torres de la catedral para poder sacar esta fotografía, que pasa a ser un testimonio importante de este perfil que estaba relacionado con el poder judicial, con el poder político, y que al mismo tiempo era uno de los perfiles más importantes de la Plaza Independencia. Es una foto realmente preciosa, con una calidad y una nitidez realmente notable. Y vuelvo a insistir, aquí ya tenías que esperar cuando revelara y si es que te sirvió o no, si no después tendrías que volver a subir todo lo que subió, qué sé yo, llevar los aparatos, porque los trípodes eran grandes, las cámaras también eran grandes, hoy día cada vez las cámaras van achicando, lo que es, vuelvo a insistir, mucho más valioso este tipo de fotografías, Luis, además de lo que significa el paso del tiempo, lo que uno puede ver o lo que no puede ver comparado a lo que es la actualidad, por ejemplo, de un lugar. Absolutamente, absolutamente. Hay todo un tema de técnica y además, claro, lo que tú dices y lo que se captura. O sea, esto es una vista de Concepción que claramente ya no existe. O sea, prácticamente ninguno de los edificios que se ve aquí hoy en día existe. Entonces es bien interesante poder ver las fotografías, las postales antiguas y el trabajo de Enrique Mora, incluso para aprender, para ver cómo era la ciudad, cómo eran incluso los pequeños detalles. Si uno hace un zoom en las fotos, empiezan a aparecer los automóviles, las vestimentas, cómo se desplazaba la gente, cómo caminaba en ciertos puntos de la ciudad. Empieza uno a desmembrar todas estas diferentes variables y dimensiones de cómo funciona una ciudad en el pasado. Impresionante realmente ver lo hermoso que fue en algún momento todo ese edificio que hoy día, bueno, es el de la gobernación y en la esquina hay negocios, ciertos locales, comerciales, pero cómo se perdió la municipalidad en ese sector, pienso que es una deuda que va a doler siempre. Nos fuimos ahora hasta Avenida Prat. Este sector se ve mucho más industrial, sí, evidentemente, ¿cierto? Mira. Las chimeneas ahí de las industrias. Cuéntanos, por favor, qué es lo que estamos revisando en imagen. Y se ve hasta allá mismo, hoy día no se ve ni una cuestión ahí en el horizonte. Esto es la avenida Prat, justamente, esquina, digamos, entre Víctor Lamas y Chacabuco. Es lo que se ve en primer plano vendría siendo donde dice compañía industrial, sería aproximadamente entre Víctor Lamas y Chacabuco. Todo ese sector industrial de Concepción marcado por grandes fábricas, habían fábricas de jabón, habían fábricas de velas, un poco más al interior estaban los depósitos y fábrica de Juan Villa, más allá Paños Bio Bio, la población Aurora de Chile histórica siempre presente, y fíjense la escala también de todas las construcciones que tienen ese sector, muy próximos a Avenida Prat Ferroviario, entonces estaba todo este gran parque entre industrial y obrero de Concepción, muchas poblaciones obreras, viviendas económicas donde vivían los trabajadores, y al fondo ven una torre que se eleva como a la derecha, donde hay justamente se ve el arbolito a la derecha, pero a la izquierda de ese árbol se ve una torre. Esa era la iglesia de los jesuitas, ubicada en Los Carreros, donde actualmente está el Infocap y los bloques de departamentos de esa remodelación en Salas, en Serrano, que diga esquina Los Carreras. No, tremendo también cómo va cambiando eso del horizonte, que finalmente hoy día en la ciudad prácticamente ni se ve el horizonte, a no ser que estés en uno de los edificios altos, porque si no te va tapando todo. ¿Y estas cómo se fueron difundiendo, Luis? ¿Cómo se fueron entregando también, publicando en revistas? Porque hoy día, claro, vamos a las redes sociales, vamos a una página web, qué sé yo, podemos tener mucho más acceso que antes a la fotografía.
Exacto, las fotografías estas se vendían en el estudio fotográfico de Enrique Mora, también se vendían como objetos, como recuerdos, ¿sí? No sé si en kioscos, pero sí alguien me comentaba que las postales se podían encontrar en algunas tiendas como de souvenirs, ¿me entiendes? Cosas de ese Claro. tipo. Todavía, de hecho, en algunas partes venden postales, todavía no se ha perdido la idea de las postales. Claro, ya no es como antes, por supuesto, que era toda una industria de las postales, que se compraban y la gente compraba postales de verdad, pero aún queda un poco esa idea de comprar alguna fotito y mandársela de recuerdo a alguien. Mira, esta foto es realmente espectacular. Muestra en el Teatro Concepción antiguo, el edificio de la Biblioteca Central de la Universidad y las construcciones anexas por calle Barros Arana. Es una foto realmente preciosa y muestra este perfil dedicado a la cultura y al conocimiento propio de la Universidad de Concepción. Recordemos que el teatro se traspasó a la universidad en la década del 20 y uno ve también cómo era todo este sector que actualmente es donde está el Mall del Centro. Tuvimos una ciudad hermosa y qué pena tener que decirlo así. Tuvimos una ciudad hermosa, de postal, de cuadro, de pintura para exportar. Ahí estamos revisando una imagen de las alturas, ¿cierto? Esto es el barrio universitario, siempre hermoso porque aquí se han mantenido, ¿cierto?, las construcciones de la época y es precisamente eso lo que le permite seguir siendo un barrio muy, muy bello. Exactamente, y esta foto es muy buena porque muestra los cambios en el sector. El sector de la Toma, que era una serie de vegas, humedales y chacras, se convierte en el campus universitario que todos conocemos, pero además cambia el barrio de al frente. Las antiguas casas, gigantescas mansiones, comienzan a desaparecer y aparecen nuevas viviendas un poco más pequeñas, empiezan los loteos del barrio, empiezan a aparecer nuevas calles, los olmos, los tilos, cambia absolutamente todo ese sector próximo a la Universidad de Concepción. Sí, tremenda visión ahí de la ciudad. ¿Y cómo tú tuviste acceso a esta por los mismos recuerdos de algunas personas? ¿Las fuiste encontrando tú? Mira, algunas fotografías postales las tengo, se pueden comprar, de hecho todavía hay, esta del Hospital Regional, por ejemplo, que estamos viendo ahí en la imagen, ahí también uno se da cuenta cuando el fotógrafo vuelve a Concepción después del terremoto del 39, ya en los años 40, cuando ve la ciudad transformada, mucho más moderna, con nuevos edificios como el Hospital Regional, imagínense. Y además la foto está sacada desde la Casa del Deporte, con una de las esculturas que tienen estos motivos deportivos que está en las afueras del edificio. No, qué belleza lo que estamos revisando ahí en imagen y claro, se ve una de las esculturas, ¿cierto?, que son de la universidad y toda la vegetación, bueno, no había vegetación mucha, po. Eso es algo que después empezó a... Ahí estaban recién. Con el paso de los años estaban recién instaladitos. Exactamente, y de hecho esa fotografía te muestra cómo la avenida Roosevelt todavía no existía propiamente tal. Estaba la avenida Universitaria, que era una especie de vía muy totalmente diferente a lo que conocemos hoy, que se había planificado, se había esbozado, pero ya en la década del 40 se consolida, después se cambia el nombre a Roosevelt y pasa a ser la avenida que todos conocemos en ese sector, por entonces periférico de la ciudad, ¿viste? Entonces ahí va cambiando todas las zonas también. Por ejemplo, esto no es una foto del centro, es una foto del Hospital Regional, como también es un motivo para ser compartido en una postal. El progreso, digamos, de la ciudad traducido a este edificio que se esperó por tantos años en Concepción. No, qué increíble. Eso mismo, cómo va evolucionando. Nos imaginamos que igual él, viniendo de Europa, igual se encontró con una ciudad muy, muy distinta a la que a lo mejor él estaba acostumbrado, y después, obviamente, encontrarse con estas modernidades que hablaba también un poco del auge que estaba teniendo nuestro país, auge económico, y claramente han habido cambios importantes y que quedan en esta fotografía. Aquí, ¿qué estamos revisando, Luis? Aquí estamos viendo la esquina de Barros Arana con Angol, es una esquina muy céntrica de la ciudad, por supuesto, y vemos al fondo, o sea, bueno, casi en la mitad de la foto vemos estas dos esquinas curvas de Barros Arana con Angol, y a la izquierda tenemos el edificio de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, un edificio realmente espectacular, una obra magnífica del símbolo de la arquitectura moderna de los años 40 en Concepción, y muestra también de cómo se renueva el perfil de Barros Arana después del terremoto de 1939. Ya no están los edificios antiguos, neoclásicos, con arcos de medio punto, ahora aparece esta nueva voluntad de la arquitectura moderna. Realmente parece de otro país, Mora, exactamente. Sí. Parece que no estuviéramos en Chile ni en Concepción, una postal impresionante. Y qué pena hoy día ver todo esto debajo en el fondo no se ve, porque está debajo cubierto con publicidades, claro, con otras cosas. Sí, es verdad. Gran parte de esta arquitectura bellísima está muy maltratada hoy en día. Hay un problema con los criterios de intervención,
no sé si los colegas no piensan o no toman consideración de que cuando están interviniendo en un edificio que ya tiene un diseño previo, no hay tampoco en esta ciudad, digamos, cláusulas o políticas claves respecto a cómo hacer la publicidad, cómo disponer, bueno, uno ve que la música no se regula en cierto negocio, entonces como hay mucho desorden y lamentablemente la arquitectura termina pagando las consecuencias de esas acciones. Bueno, me imagino que también hay una responsabilidad no solamente de los profesionales, sino que también de los mismos planes regulados, de la política en el fondo, que va permitiendo muchas cosas, como por ejemplo, cómo ha cambiado también aquí la Plaza Perú, un punto importante, un ícono. Si bien aquí se ve como que estaba recién comenzando, me impresiona, y lo hemos dicho en otras oportunidades, que se puede ver hasta allá mismo, el horizonte. Hoy día no se ve prácticamente nada de aquí. Prácticamente nada. Esa foto es muy bonita. También nos dan cuenta de cómo Enrique Mora volvió a Concepción también mucho después. Está la diagonal lista, está la Plaza Perú lista, o sea, la diagonal entre comillas lista, porque todavía se ven muchos espacios vacíos, fíjense, de edificios que no se construyeron. Los tribunales todavía no se terminan. Recordemos que los tribunales se demoraron 18 años, casi 20 años en estar listos. Entonces, aún uno empieza a desmenuzar la fotografía y ve muchos procesos y muchos elementos bien notables aquí en este registro. Pero claro, la Plaza Perú Qué hermosa la sí, escala de las ¿cierto? construcciones, qué nostalgia, o sea, no sé, añoranza dan estas imágenes, ¿cierto?, de volver a recuperar una ciudad como esta. Lamentablemente estamos muy lejos de aquello, pero se podía disfrutar de otra manera, en una ciudad quizás mucho más amigable también en ese sentido. Pasemos a otra imagen, y bueno, que son cosas que son bien contingentes si lo pensamos, porque este es el puente ferroviario. Hoy día justamente tenemos una discusión respecto de ir añadiendo, ir sumando más puentes, pero particularmente ojalá ligado a la actividad ferroviaria, precisamente para poder descongestionar un poco las calles del Gran Concepción. Este puente que se veía solito prácticamente en este río Biobío, qué hermosa imagen. Sí, es muy hermosa esta imagen y da para pensar también que lo que se ve más abajo, con esos grandes elementos estructurales del puente, hoy en día ahí pasa la autopista. Pues. Claro. Entonces también ha cambiado muchísimo el paisaje, cuánto se ha ganado el río, cómo ha cambiado también la morfología de toda esta zona. Es realmente interesante ver fotos antiguas del puente, y lo que tú dices, Cami, es absolutamente cierto. O sea, el ferrocarril tenemos que empezar a pensar más con el tren, es algo importante, somos un país largo y angosto, o sea, el ferrocarril debería ser algo prioritario en todos sentidos. Lo que pasa es que el tren lamentablemente tuvo una muy mala administración. Ferrocarriles del Estado, de a poquito se fue perdiendo, de a poquito se fue potenciando el tema de las carreteras, de los camiones, y en desmedro, por supuesto, lo que significan las líneas férreas. Después ya cuando se comenzó a generar esta necesidad de movilización a través de, más allá del transporte de carga de los trenes, se les volvió a dar importancia a ferrocarriles del Estado, a EFE. En nuestra región, por ejemplo, tuvo que rehabilitarse todas las líneas férreas. Hay muchas otras que se perdieron, sobre todo hacia el sector de Penco, de Tomé. Pero el auge del tren, a diferencia de lo que ha pasado en otras partes como en Europa, donde siempre ha sido importante el tren, donde tienen uno de los trenes más rápidos del mundo, donde tú te movilizas por todos lados en tren, con una buena calidad. Acá en nuestro país hicimos todo al revés. En Europa, Asia también, ¿no? También valoran mucho la actividad ferroviaria y muy necesaria. Y aquí era un pilar fundamental. Hemos hablado, Luis, viviendas, poblaciones completas al alero del mundo ferroviario. O sea, fue una muy mala administración de los últimos años que hoy día tuvo a EFE a punto de quebrar. Sí, bueno, es un tema que podemos conversar sobre el tema de y el impacto que tuvo a nivel social, porque no es solamente el impacto, digamos, como medio de transporte, sino todo lo que conllevó la cultura ferroviaria, de tener poblaciones, hoteles, revistas, tantas cosas que también se comienzan a desarmar, hay que decirlo, la década de los 70, cuando se dividen los sindicatos y comienza a cambiar todo en esta época. Esta foto que estamos viendo acá es súper importante y notable porque muestra otro lado de la ciudad. No es el centro, no es Barras Arana, no son los edificios modernos, menos la universidad o el hospital, sino que Enrique Mora focaliza su lente en las poblaciones nuevas que están apareciendo, por ejemplo, la que está en calle Chorrillos. Cuando uno va a la Universidad de Concepción y va en dirección hacia a la Agüita de la Perdiz, antes de llegar a la Agüita está la calle Chorrillos, donde está esta población.
Sí, es un sector muy lindo también hasta el día de hoy. Chorrillos tiene algunos problemas de repente con el tema de las lluvias, particularmente hoy día que estamos hablando de eso, ¿cierto? Como corre el agua, aparece río por ahí en ese sector del barrio universitario también, pero esta escala, volvemos al tema de la escala, ¿no? Y viviendas que da la sensación son bastante amplias también, ¿cierto? Pensando en una población nueva, no se escatimó en aquello, ¿cierto? En el espacio, en los metros cuadrados que se iba a utilizar por casa, pero qué lindo cómo se proyecta hacia, si no me equivoco, lo que se ve a mano derecha es el Campanil, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí se ve el Campanil, se ven otros edificios universitarios y se ven todas las casas de la calle Chorrillos blancas, se fijan, iluminadas ahí con todas las... Serían blancas, me imagino, ¿no? En aquella época, pero está muy, muy hermosa. Y Mira esta esta, imagen, cuánto hemos cambiado. Sí, esta fotografía la tengo acá, de hecho, la original, digamos, en formato físico de la postal, y que está escrita, de hecho, por una persona que está de Francia. Mira. Pero Linda es muy letra. interesante ver, cierto, preciosa la letra. Y es interesante ver cómo estas postales viajaron por el mundo. O sea, yo he comprado algunas y esta fotografía que muestra la calle Tucapel, eso es lo que se ve en primer plano. La calle ¿Desde Tucapel dónde? es Víctor Lamas. ¿Cómo? ¿desde dónde? Desde el cerro, ¿no? Desde el cerro, justamente, desde el cerro Caracol. Ahí estaba encaramado en algunos puntos. Algunos arbolitos eran más bajos, por lo tanto se podían sacar fotos en altura. Y se puede ver ahí, ¿esa es la desembocadura o no? ¿O era otro río? No, ¿Otro está viendo cerro? el que cerro se La ve? Pólvora de... Ah, el cerro de la Pólvora, sí, que se ve bastante grande. Oye, te quería preguntar, ¿estas postales que has comprado vienen con historias atrás? Así como, o Algunas. vienen vacías? Algunas vienen vacías y otras vienen con Oh, qué algún loco. escrito. Son Sí. dedicatorias. Es muy Qué interesante. loco. Absolutamente. ¿Te enteraste de la increíble copucha al cómo tiro? se pueden- De hecho, aparecen copuchas súper interesantes, como hoy estoy en una ciudad súper fome, aburrida. Otras dicen, por ejemplo, no sé, así como, esta ciudad es muy linda, pero he comido mucho, no sé, cosas así. eh, que uno va leyendo a esta gente que escribía hace 70, 80 o 100 años atrás. Así que es muy bonito aprender de eso, pero si la gente quiere ver más postales de Enrique Mora, pueden buscar en Google Enrique Mora Ferraz, Universidad Diego Portales, y van a ver todo el archivo de este fotógrafo. La UDP, en su catálogo online, tiene toda la colección de este fotógrafo. Son más de 2000 fotos de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, y van a poder ver toda la realidad nacional, un trabajo notable que hicieron archivistas y que hace mucho tiempo, y que está disponible para que todos los chilenos podamos aprender y apreciar. Oye, Qué Luis, bueno. te tenemos un regalo. Yo creo que esta foto no la tienes tú dentro de tu registro. ¿Ah? ¿La tenías esta, Luis, o no? Me muero. Un elefante pasando por el centro de Concepción. Esto Es era que- cuando llegaban los zoológicos o los circos. Los circos. Los circos salían Los a recorrer, perdón, sí, no los zoológicos, los circos salían a recorrer las ciudades donde llegaban en la época en la que tenían animales, ¿cierto? Y ahí vemos como un elefante va paseando por el frontis de la catedral. en elefante siempre, Concepción. yo recuerdo elefante siempre suelto y el resto todos en las jaulas, por los leones. No, de verdad, impresionado. ¿No la Otra tenías? época, otra época. ¿No la tenías, Luis Almendrail? No, es una excelente fotografía. ¿Cierto? Aparte se ve la catedral, se ve la importancia de Caupolicán. Está preciosa la foto. Muchas gracias por compartirla. Nos da cuenta de, claro, cómo era ese Chile donde llegaban los circos, ¿cierto? Con bombos y platillos anunciándose con los animales. Paseaban incluso con estos carros. Con todo el las show, jaulas, po, con todo el todos show. los animales. Y los Dejando la balabarí, estela rica, ¿cierto? De animales. olor a león. Exactamente. Sí, po. Y dejan postales bien impresionantes, ¿ah? Como esa frente a la catedral, imagínate, como surreal. Hacían- ¿Dónde va a haber un elefante ahí parado frente a la catedral? Así van cambiando los tiempos. Luis, muchísimas gracias como siempre. No, a ustedes, que tengan una muy buena semana y cuídense mucho.